Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre, gracias por este día precioso que tú nos das, porque cada día es una oportunidad, es un privilegio que tú nos das de venir a ti, de escuchar tu palabra, de ser sanos, de ser libres, Señor. Señor, bendigo tu palabra en esta mañana y declaro que tu palabra dará fruto en nosotros al 100%. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque tú me has dejado tu palabra que me guía, que me enseña, Señor, y ayúdame a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo. Dice la palabra de Dios, nuestro gran ejemplo en la palabra, en la Biblia, es Jesús. Y si hay algo que como iglesia debemos aprender, es poner la mirada en Jesús. Todos nosotros los seres humanos, humanamente, tenemos no el vicio, como la posición de poner nuestra mirada en las cosas que vemos, ¿sí o no? Uno tiene una necesidad económica y usted no tiene con qué pagar el alquiler, y entonces piensa: Dios mío, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá prestar? ¿Sí o no? ¿O quién me podrá ayudar a conseguir un trabajo para hacerlo? Uno piensa en quién. Y siempre en todo ponemos la mirada en la gente para mirar su buen ejemplo y también su mal ejemplo, ¿sí o no? Siempre. Y qué lindo que nosotros como hijos de Dios aprendemos en la palabra que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús para todo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Diga: Jesús es mi ejemplo a seguir. Y cuando uno como hijo de Dios pone su mirada en Cristo, nunca vuelve atrás. Cuando uno como hijo de Dios aprende a poner su mirada en Cristo, nunca se decepciona ni se desanima, porque cuando uno ve a los hombres, ve a Jesús y dice: Señor, tú eres perfecto, tú lo diste todo por mí. Todos los seres humanos somos imperfectos, y si nos pusiéramos a mirar con lupa a cada uno de nosotros, encontraríamos pecados, vicios, imperfecciones, cosas que aún tenemos que cambiar y corregir, ¿sí o no? Pero si miramos con una lupa a Jesús, solo vamos a encontrar su amor, su bondad, su misericordia, el que no nos juzga, el que nos levanta, el que nos anima, el que cuando estamos caídos allá no nos empuja hacia abajo, sino que de allá nos resucita. Ese es Jesús. Y por eso es importante que aprendamos a mirarle. Y como iglesia, mis hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Tú en tu vida lee los evangelios, a los nuevos y a los viejos también. Lean los evangelios.
Porque los evangelios nos muestran la vida de Jesús, nos muestran su amor, nos muestran su compasión, nos muestra cuando se ponía firme, ¿sí o no? Nos muestra cuando hablaba con disciplina, pero también nos muestra cuando hablaba con amor, con cariño, y cuando nos enseñaba siempre con amor. Y la palabra de Dios siempre es el ejemplo. Y dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recuerden que Jesús tuvo un ministerio más o menos de 3 años, donde comenzó los primeros 30 años de su vida. Él se preparó para aquello que el Padre lo había enviado en realidad a la tierra, que era que ir y morir en la cruz por nosotros. Pero antes de ir y morir en la cruz, ¿sabe qué hizo el Señor? Dejó un ejército. ¿Dejó qué? Un ejército. Y tú y yo hoy estamos aquí gracias a esos discípulos que Jesús hizo. Tremendo. El poder de la palabra, el poder del evangelio. Jesús predicó el evangelio hace más de 2000 años y formó ¿a quién? A 12 discípulos, 12 apóstoles, pero también tenía más discípulos. No solamente eran 12, también hubo hombres y mujeres que dieron la vida por Jesús y que no están en las escrituras. Pero él formó 12 apóstoles y tuvo muchos discípulos. Y esa gente se encargó de predicar el evangelio, de continuar el llamado del Señor cuando Él se fue al cielo. Ustedes imagínense el dolor de la iglesia cuando el Señor lo crucificaron y luego cuando lo vieron irse al cielo. Pero ellos avanzaron y crecieron y continuaron en la obra y el llamado de Dios. Siguieron mostrando que su gloria. Ya no estaba Él para hacer milagros. Recuerden que a Jesús lo seguían las multitudes, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó? Al Señor lo seguían las multitudes, pero cuando Él se fue al cielo, muchos se dispersaron, muchos se fueron, muchos se confundieron, pero Él siguió y Él avanzó en el propósito divino. La iglesia avanzó, la iglesia continuó predicando el evangelio, la iglesia continuó llevando la palabra del Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que luego se levantaron hombres que en el momento cuando Jesús fue crucificado, como Pedro, le negaron, ¿sí o no? Y comenzó a renegar. Pero ese Pedro se levantó de tal forma que dice la Biblia que luego con su sombra se sanaban los enfermos. Tremendo. El Señor dijo: mayores cosas haréis. Diga: mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. O sea, que mayores cosas Él iba a hacer, íbamos a hacer como iglesia, porque Él iba al Padre. ¡Qué importancia! Entonces dice que Él, cuando estuvo en este mundo, recorría las ciudades y las aldeas. Jesús tuvo un propósito en la tierra y vino y se encargó de que ese propósito se cumpliese. Aparte de morir en la cruz, fue dejar una generación que pudiera continuar, una generación que pudiera avanzar en el proceso de llevar el evangelio. Y dice que Él iba enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio y sanando a la gente de toda enfermedad y de toda dolencia. O sea, el Señor se dedicó a predicar, a enseñar, a sanar, a llevar esperanza donde había desesperanza, a llevar amor donde solo había odio, a traer esa paz donde había tanta intranquilidad. A eso fue lo que se dedicó el Señor Jesús. Y dice que y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué importante, mis hermanos. Algo, ¿cómo vio Jesús a las multitudes? A Él lo seguían grandes multitudes. ¿Saben por qué seguían grandes multitudes a Jesús? Por los milagros. ¿Por qué Él hacía milagros? Porque alimentó 5,000 personas. ¿De qué? De 5 panes y 3 peces.
porque sanaba las enfermedades. Imagínense uno con una enfermedad incurable, un leproso. En aquel tiempo la lepra era una enfermedad muy fuerte que atacaba mucho. Un leproso, si usted es leproso, hermano, y sabía que Jesús andaba por ahí sanando, usted lo busca donde sea, ¿sí o no? De día y de noche, como el que estaba ahí al lado del estanque esperando a ver que bajara el ángel, a ver quién lo metía. Y cuando pasó, Señor, Señor, venga yo. La gente seguía a Jesús por sus milagros, porque lo que escuchaban, porque decían, wow, por ahí hay uno que anda y que dicen que es el Mesías y sana. Y cuando uno necesita un favor, uno corre donde sea, ¿sí o no? No sé si usted ha visto una persona que tiene una enfermedad, y cuando hay una persona que tiene, va donde un médico y no le funcionó el tratamiento, va donde otro, y hay gente que se ha gastado todo el dinero que ha tenido. ¿Por qué? Por buscar cura por una enfermedad. Y van donde hay una técnica nueva para esa enfermedad, y van. Es increíble hoy en día el internet. La gente, todo lo que le duele lo busca en internet, ¿sí o no? Y si no le dan con el chiste de la enfermedad, a ver en qué país está más desarrollado el tratamiento para esta enfermedad, cuál puede ser la cura. Ahora hay cura según el internet para todo. Y ese era el tiempo. Pero ¿sabe cuál fue la cura para todo en ese tiempo? Jesús. Y la gente comenzó a buscar y a seguir a Jesús, y lo seguían las multitudes. ¿Por qué? Por los favores, porque necesitaban una sanidad, porque tenían un problema en su alma, porque eran cojos, porque eran mancos, porque eran mudos, porque no podían hablar. Por eso seguían a Jesús. Pero cuando encontraban a Jesús, no solo encontraban su milagro, encontraban su salvación. Increíble, ellos andaban por el milagro. ¿Cuántas personas no conocemos a Jesús tal vez por un milagro? Porque se estaba divorciando y ahí buscó del Señor, ¿sí o no? ¿Cuándo buscamos a Jesús? Porque tenemos necesidad. Un pastor decía un día: si usted cuando se está divorciando o tiene un hijo enfermo no busca de Dios, es que usted tiene un corazón muy duro, porque ahí es donde uno está vulnerable y uno dice: venga, necesito una ayuda extra, y mi ayuda extra viene del cielo, ¿sí o no? Entonces la gente buscaba a Jesús por sus favores, pero ¿qué encontraba? Su sanidad, su salvación, su vida eterna, la paz que sus almas estaban necesitando. Eso era lo que encontraban lo que recibían cuando buscaban a Jesús. Y dice que él vio la multitud y tuvo que compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Sabe cómo está la humanidad? Como ovejas sin pastor. No sé, cuando usted va por ahí en la autovía y a veces ve un rebaño de ovejas con su pastor, ¿sí o no? Y todas las ovejas siguen a su pastor, todas van detrás, increíble. Y por ahí hay una que se va desviando, pero también vuelve. Y si no, el pastor, recuerde que el pastor, ¿qué hace? Deja las 99 y se va por la rebelde, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Entonces dice que así vio el Señor las multitudes que estaban desamparadas y dispersas. Dos cosas importantes: el desamparo y el no tener para dónde ir. ¿A qué pertenezco? ¿Quién soy? El mundo está disperso porque el mundo no sabe ni quién es. Porque el mundo anda siguiendo gente que no tiene ni principios ni valores. Tremendo. Yo ando tan desactualizada de este mundo. Anoche estaba hablando con mi hermana, estábamos hablando de los cantantes, el cantante más famoso que hay hoy en día. Y tremendo. Entonces mi hermana me decía: usted no sabe, es el más escuchado, ha sido el más, ¿verdad? Póngame una canción. Cuando escuchamos una canción, era un hombre que dice en la canción que le gustan las colombianas, dominicanas, ecuatorianas, y que a todas se las va a llevar no sé para dónde. Yo decía: y eso es lo que andamos cantando las mujeres. Qué vergüenza. Qué vergüenza que yo como mujer ande cantando que un hombre ande con colombiana, ecuatoriana, española y cuantas se le arribe por la. Eso es lo que canta. Eso significa que la gente anda dispersa, que no sabe a quién seguir, que sigue a gente sin moral alguna, sin principios, sin valores. ¿O a qué mujer le gusta que un hombre ande con 5 más? A ninguna. A ninguna. A nadie. Mas sin embargo estamos tan mal que no tenemos a quién imitar, que andamos cantando eso.
Tremendo. Que andamos cantando aquello que no quisiéramos para nuestras hijas. O a quien dice: uy, qué rico que mi hija se consiga un marido que tenga otras más y le ponga los cuernos en todas las esquinas. Nadie quiere eso. Mas sin embargo, esa es como está la generación hoy en día. Está dispersa, porque andan como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es alguien que no tiene quien le guíe, que hoy sale un así y se va por ahí, y mañana sale otro más chévere y se va por ahí, por toda. No sabe en realidad qué quiere y qué cree y para dónde va. Eso es cuando uno está desesperado, desamparado y disperso. Así está el mundo, pero así no podemos estar nosotros, iglesia. Porque aunque vengan corrientes de este mundo muy chéveres, y aunque a usted le guste el ritmo, no cante aquello que Dios aborrece. Ya no porque pegue o no pegue, ya no porque como mujer, qué vergüenza yo cantar que mi marido tenga otras 5. Tremendo. Y les digo, iglesia, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Cuáles son nuestros ejemplos de vida? ¿Quién es tu ejemplo de vida? ¿Quiénes son los ejemplos de vida de esta juventud? Dice la Biblia que el Señor tuvo compasión de las almas, tuvo compasión de las multitudes, porque no sabían para dónde iba. Porque todo el que se levantaba a hablar una cosa, otra cosa, la gente le seguía como Vicente para donde va la gente. Tú tienes que tener tu certeza puesta en Jesucristo. Tú tienes que saber en qué confías, en quién confías, a quién sigues, en quién tienes tu mirada. No podemos seguir la corriente. Y déjame decirle, mis hermanos, que como cristianos seguimos la corriente de este mundo, porque no podemos llamarnos religiosos. Yo digo, una cosa es la religiosidad y otra cosa es que el mundo se nos meta en la iglesia o en mi casa. Sí, otra cosa es que el mundo se me meta en mi casa y que empecemos a dejarnos influenciar de aquello que no agrada al Señor. Porque yo salí de allá y no quiero volver allá. Yo salí del mundo, de un mundo sin esperanza, de un mundo donde se hablaban barbaridades. No quiero volver atrás. Yo no sé quién quiere volver atrás, pero yo no quiero ser la misma persona que era hace más de 20 años. ¡Qué pereza! Ahora tengo mi mirada puesta en Cristo. Ahora tenemos que avanzar. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Tengo un nuevo año por delante, un año con retos. Señor, quiero salirme de esto, quiero avanzar en esta área. Tenemos que tener pensamientos nuevos y renovados de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no quiero volver atrás. Yo quiero avanzar como ser humano. Yo quiero cada día crecer como persona. Quiero ser un mejor padre. Quiero ser una mejor madre. Quiero ser un mejor hijo de Dios. Quiero vivir una vida renovada, cambiada. Quiero dejar todo aquello que me estorba para comenzar a vivir dentro del propósito divino de Dios. Dice que el Señor tuvo compasión de ellas. Si nosotros queremos mostrar verdaderamente la gloria de Dios en este año, ¿sabe cómo mostramos la gloria de Dios, iglesia? Yendo y predicándole a los que necesitan, a los que no conocen a Cristo, hablándole a sus amigos que usted sabe que tiene un problema, sacando 10 minuticos para llamarle y orar por él. Porque qué lindo cuando alguien ora por ti en medio de una necesidad y un problema, ¿sí o no? A veces hablamos horas y horas en el teléfono, ¿sí o no? Y chismoseamos de medio mundo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Y cuánto tiempo sacamos para orar por alguien, para llamar a alguien que sabemos que está mal y necesita una palabra de amor de Cristo? ¿Cuánto tiempo sacamos para llamar a alguien y decirle: ven, te invito a la iglesia, ven, te invito a mi célula, ven conmigo porque yo he conocido al Dios poderoso? Tremendo. En la Biblia nos muestran los evangelios, los que conocían a Jesús: ven, te invito, ven, yo conozco a uno que te va a ayudar. Acuérdense de la mujer que encontraron que tenía ¿cuántos maridos? 5, y con el que tenía dice que era 6 y que no era el marido de ella, ¿sí o no? O sea, que andaba con el marido de otra, la samaritana. Y dice la Biblia que esta mujer fue tan impactada,
tan impactada por Jesús que ella se fue allá a su pueblo y les invitó a todos a conocer a Jesús. Y le digo, vengan, que he encontrado a uno que me ha dicho todo. Y ella no se lo tomó como que me juzgó. No, este es el verdadero, este es el Mesías verdadero. Y gracias a esa mujer que fue cambiada por el poder de Jesús, un pueblo conoció a Cristo. Dice que el Señor solo pasaba por ahí, por las afueras, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y gracias a esta mujer que se encontró con Jesús, Él se quedó predicando el evangelio unos días en ese pueblo. Cambió su ruta, cambió su rumbo, y en ese pueblo hubo salvación. Llegó la salvación gracias a una mujer que decidió mostrar su gloria, que dijo, no solamente recibo, ahora tengo que dar, tengo que contarle a otros que he encontrado al Mesías, tengo que encontrarle a otros que he encontrado al Señor en mi vida, que ahora hay alguien que guía mi vida y que me guía a toda verdad. Que este sea el año, iglesia, donde tengamos que llenar esta iglesia 2 y 3 veces. Señor, aquí estamos. ¿Por qué? Porque me voy a sentar con mis invitados, porque voy a invitar a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Y no para tu gloria, para la mía y para la de nadie, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Porque la gente a la iglesia no viene ni por ti ni por mí. La gente a la iglesia viene porque esta es la iglesia que Jesús murió por ella. Esta es la iglesia de Jesucristo. Aquí el Señor se llama Jesús de Nazaret. Y la gente viene, ¿saben por qué? Porque estamos en un tiempo de gracia, mis hermanos, donde la gente está corriendo y buscando del Señor. Pero el Señor necesita ese ejército que se levante a predicar, a mostrar su gloria, a hablar de Jesús, a hablar menos de mis cosas personales y a hablar más de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que le acaban de decir, usted se muere dentro de poco. ¿Sí o no? Porque no sé si usted se acuerda hace años, pero hace años alguien tenía una enfermedad mortal y le decían a todo el mundo menos al que se iba a morir. ¿Sí o no? Todo el mundo sabía que tenía cáncer menos el que se iba a morir. Los hijos, el marido, la mujer. Ahora no, ahora cogen al paciente. Vea, mi hijo, le queda ahí 6 meses de vida. Usted verá cómo lo digiere, si se arrepiente. Pero así es. ¿Y qué esperanza tiene una persona así? Ninguna. La esperanza que nosotros le vamos a llevar sabiendo que sabemos que Jesús es nuestro sanador, y que si vivimos, vivimos para Él, y si nos morimos con Él. Porque igual muchos no se sanarán. Así es, todos nos vamos a morir. Pero el día que nos vayamos de este mundo, Señor, yo me quiero ir contigo. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Pero me quiero ir contigo, y también quiero que mi familia se vaya contigo. También quiero que mis compañeros de trabajo se vayan contigo. También quiero que mis amigos se vayan contigo. Quiero que cuando yo esté en el cielo, tu corona sobre mi vida, sobre mi cabeza, serán las almas que he ganado para ti. Esa es nuestra corona, las almas que hemos ganado para el reino de los cielos. Que este año, y hay muchas cosas lindas que hacemos en la iglesia. Los que cantan adelante, wow, qué lindo, gloria a Dios, qué unción que tienen para cantar, los felicito. Los que sirven, qué bien sirven al Señor. Los que cocinan, wow, qué sazón tienen, ¿sí o no? Pero independientemente de dónde le sirvas al Señor, el Señor te ha llamado a predicar el evangelio. No olvides eso. No es solo cantar, porque cantantes hay muchos en el mundo, adoradores hay pocos, y hombres y mujeres que cumplen el propósito y le sirven al Señor menos. Que tu propósito no sea solo cantar adelante acá, sino que tu propósito sea ser un siervo y una sierva de Dios, un hombre y una mujer que predique el evangelio de Jesucristo. Porque servimos al Señor, pero a medida que servimos al Señor, tenemos que entender que hay un llamado y un ministerio para cada uno de nosotros, iglesia. Es tiempo que miremos como Jesús y que aprendamos o que practiquemos lo que es la compasión. ¿Qué es la compasión? Dice que Él miró todas las almas. Dice que parecía que no tenían dónde ir. Vio su necesidad. Cuando uno tiene compasión, uno ve la necesidad que hay en su corazón. Es muy fácil juzgar. Y cuando uno es cristiano, mire, hermano, uno ya se dejó muchas cosas, ¿sí o no?
Cuando uno llega al Señor, uno llega un poquito más embarradito y se va lavando poco a poco, ¿sí o no? Poco a poco, es un proceso. Y pasan los años y usted ya dejó la fornicación, el adulterio, el cigarrillo, el alcohol, la droga, las mujeres, los hombres. ¿Qué más hemos dejado? El chisme. Pues todavía voy por ahí por la mitad, ¿sí o no? La amargura, dejamos el resentimiento. Estamos resentidos con medio Murcia, ahora solo un cuarto, ¿sí o no? Vamos por buen camino. Y nos vamos limpiando, porque esa ha sido la vida de todos nosotros. Nadie llegó al Señor, uy, santo, gloria a Dios, yo así. No, vamos limpiándonos. Y hay cosas que antes eran un pecado y ya no lo son, porque hemos dejado esas cosas por amor al Señor, ¿sí o no? Pero a veces parece que hemos llegado aquí para mirar a los de allá y juzgarles. ¿Cómo estábamos un día? ¿Dónde está nuestra compasión como iglesia? La compasión como iglesia hace que nos pongamos en los zapatos del otro. La compasión tiene que ver mucho con la empatía. Es verdaderamente cómo está mi hermano, cómo está esta persona. Es que no tiene a Dios en su corazón, pero yo le voy a presentar al Dios que ha transformado mi vida, que ha transformado mi mente, que ha transformado mi forma de hablar. Porque hasta eso nos ha cambiado el Señor, ¿sí o no? La forma de vestir, la forma de caminar, de sentarnos, ¿sí o no? De verdad, Dios nos transforma todo eso. Yo le voy a presentar. Entonces la compasión tiene que ver con sentir lo que el otro siente. La compasión tiene que ver con el entender el nivel y el proceso donde el otro está. Y cuando hay compasión, no juzgo. Dios no nos ha llamado para ser jueces de nadie, porque ese no es el propósito de Dios con la iglesia. Ah, no, aquel, es que ese es mundano, es que ese no hace bien, es que ese no. Dios no nos ha llamado a eso. Entre más yo busco, entre más comunión yo tengo con Dios, menos juzgo a mis hermanos. Entre mayor comunión, si usted todavía anda viéndole todos los errores, todos los pecados a los hermanos, dígale: Señor, ten compasión de mí. Porque cuando uno más busca de Dios, uno pasa de todo. Señor, si alguien no está bien, oro por él. Ese es mi único encargo de parte de Dios, porque Dios se encargará de cada uno de nosotros. Eso es. Entre más busques de Dios, más compasión vas a tener. No solamente por los de afuera, sino por los que están dentro y están en el proceso por el cual tú pasaste. Lo que pasa es que se nos olvidan los procesos, ¿sí o no? Se nos olvida cuando el líder nos invitaba a la iglesia y nos hacíamos los que no era con nosotros. Y ahora que invitamos a otro y no viene, le juzgamos. Vuélvalo a invitar, así como un día tuvieron paciencia con usted y conmigo. Cuando yo llegué al Señor, conocí al Señor en una célula. Por eso, mis hermanos, este año nuestra meta tiene que ser abrir célula. Diga: voy a abrir mi célula. Porque cuando usted abre su casa para predicar la palabra de Dios, déjame decirte que el arca de Jehová está en tu casa y tu casa será prosperada. Usted no tema que le ensucien la casa, que le acaben con los muebles, porque Dios le dará mucho más para comprarse unos nuevos, ¿sí o no? No hay con los mismos viejos de hace 20 años que nadie se puede sentar en ellos. No, que lo ensucien los niños de la célula, porque Dios me dará unos nuevos. ¿Cuántos tienen fe para creer eso? Pero cuando yo conocí al Señor, una amiga mía me invitó a los caminos del Señor. Y yo estaba tan ocupada en la vida. No, que va, los domingos es mi día libre. Yo ando todos los domingos, me voy de paseo. Y ella iba a una célula que quedaba cerquitita a mi casa. Y en esa célula comenzaron a orar por mí y por mi esposo. Y empezaban a orar, a orar, a orar. Y un día así estábamos en un cumpleaños con mi amiga. Y yo le dije: ¿qué vas a hacer mañana? Vámonos. No, yo mañana voy a la iglesia. Yo le dije: pues yo también mañana voy a la iglesia. Y ahí fui a la iglesia, luego fui a la célula, luego me fui un tiempito, luego volví. Y ahí cuando volví me quedé. Y cuando volví fui a la célula y ya empecé a ser más fiel en las cosas de Dios. Me di cuenta que en esa célula llevaban como 3 meses orando por nosotros. Para mí eso fue tan impactante. Y esta gente que tiene que
que orar por mí si no me conocían. Solo me conocían de nombre por mi amiga. Y voy a orar por mis amigos. Y empezó a orar por nosotros. Qué lindo, porque en una célula, cuando tú dispones tu corazón a predicar la palabra de Dios en un grupo, que tú lo puedes llamar como quiera, el grupo de oración, el grupo de tu casa, un grupo donde el nombre de Dios sea glorificado, ahí Dios va a hacer milagros en la vida de esas personas. Gracias a que alguien decidió orar por nosotros, mi vida y la de mi esposo y la de toda mi familia ha sido transformada. Imagínate todo lo que Dios tiene para que tú hagas en este año. Tenemos muchos propósitos como el nuevo año. Y cuando uno va a comenzar el año, uno decide, sí o no, voy a hacer esto. ¿Qué propósitos? ¿Qué vamos a hacer? Porque los propósitos a veces quedan en el camino, ¿sí o no? Quedan en el camino. Verdaderamente es, voy a dedicarme a predicar el evangelio de Jesucristo en el 2023. Voy a abrir mi casa a la palabra de Dios en este año. Este año voy a decidir dar a otros lo que yo he recibido. Este año voy a decidir aplicar la compasión. Así como un día otros tuvieron compasión de mí y fueron y tuvieron paciencia y me invitaron. Este año verdaderamente voy a aprender a mirar como Jesús mira. Muchos hemos crecido, llevamos años en el evangelio. Es tiempo de comenzar a brillar, a mostrar la gloria del Señor en la vida de otros. Porque cuando tú comienzas a preocuparte por la vida espiritual de otros, déjame decirte que tus problemas se vuelven aún más chiquitos. No tiene tiempo de tanta tontera, como digo yo, ¿sí o no? Porque se da cuenta que hay gente con mucha necesidad. Dios va a poner en tu vida gente con tanta necesidad que tú vas a decir, Señor, yo soy bienaventurado. Tú vas a comenzar a ser más agradecido. Tú vas a comenzar a dar a otros lo que un día te dieron a ti, a tener la paciencia con otros que un día tuvieron contigo. Y este es el año donde Él quiere que mostremos su gloria, que tengamos compasión por los demás. Menos crítica y más compasión. Diga, menos crítica y más compasión. Menos poner la mirada en otros y ponerla más en Cristo. Porque ese cuentico de que yo no voy a la iglesia porque dan otros mal ejemplo, hermano, ya te queda mal. Mira que está la diga, eso ya no son excusas. Porque mal ejemplo siempre habrá, nuestros o de otros, pero el que quiere crecer, crece. El que quiere avanzar, mira a Jesús y avanza. El que quiere servirle a Dios, le sirve. Sin excusas, sin mirar a los demás. No importa si el otro hace o no hace, hazlo tú. Avanza tú. No seas como el otro. Si te parece tan mal, no seas así. No seas así. Yo recuerdo que una vez uno de los pastores en mi iglesia que me enseñó tanto la palabra de Dios, el año pasado partió con el Señor. Mi pastor me dijo, Dios restauró muchas áreas en mi vida a través de la vida de este pastor. Y él me decía, mija, usted me ve muchos errores a mí. Y yo decía, pues más o menos, pastor, más o menos. Y me decía, no sea como yo, sea mejor que yo. Porque un día, yo estaba nuevecita en el Señor, porque un día ustedes van a ser grandes siervos de Dios. Aprendan de mis errores y no los cometan, sean mejores que yo. Wow, para mí eso fue un gran desafío. Sea mejor que yo. Vaya y avance más de lo que yo he avanzado. No cometa los mismos errores, no cometa las mismas imprudencias. ¿Qué nos muestra eso? Que no somos perfectos y que nuestra mirada no está en los hombres, que nuestra mirada está puesta en Dios. Sea mejor que su líder, sea mejor que su pastor, sea mejor que todos. Decía, Señor, yo quiero ser el mejor, no por mi orgullo, sino porque tú estás y vives en mi vida. Yo quiero ser el mejor discípulo. Yo quiero que cuando vaya al cielo tú me digas, buen siervo fiel. Yo quiero recibir esa corona, no de los hombres, porque mi corona no viene de los hombres, mi corona viene de Dios. No esté sirviendo esperando que le digan gracias, tan bonito, tan hermoso, el líder, el ungido, no, hermano, a usted que le digan como le digan, su corona viene de los cielos y esa corona nadie se la va a quitar. Nadie. Esa corona nadie nos la quita. Esa nos la ha dado el Señor, nos la va a dar el Señor. Dice, cuando lleguemos a Él nos dará la corona. Y usted verá si quiere una corona de esas que salen en los roscones, ¿sí o no? ¿Usted ha visto las de los roscones? Que son como de cartón.
Pero dice la Biblia que la corona que a usted y a mí nos tiene reservada tiene piedras preciosas y es de oro, ¿sí o no? Porque el Señor se va con todas. Imagínese cómo va a ser la corona y la mansión que tenemos en el cielo. No sé la de ustedes, pero la mía está bien bonita y bien adornadita. Así es de que usted le crea al Señor, lo recibirá. Recíbalo si le crea al Señor. Entonces dice que el Señor tuvo compasión. Entonces la compasión tiene que ver con ponerme en el lugar de otros, con tener empatía con las demás personas, con pensar, sí, yo no soy así, pero piensa en él. A veces uno piensa, wow, no tuvo papá, no tuvo mamá, lo abandonaron cuando era chiquito, le dejaron. Y cuando uno piensa en los demás, tiene compasión, no para juzgar, sino para ¿qué? Para bendecir. Amén. La compasión. Segundo que tuvo el Señor, o importante que debemos tener nosotros, compartir con los que no conocen de Cristo. Amén. Comparte con los que no conocen de Cristo. A veces en la iglesia nos hacemos como un club, ¿sí o no? Y la verdad es que está muy bueno estar con los hermanos. ¿A cuánto les gusta compartir con los hermanos en Cristo? ¿A todos, sí o no? Que nos inviten a una comidita por ahí santa. Compartir con los hermanos a mí me da mucha alegría, porque para mí la iglesia ha sido mi familia. Pero Dios nos manda a compartir con aquellos que no le conocen, con aquellos que tenemos que bendecir, con aquellos que tenemos una palabra para darle, con aquellos que verdaderamente Dios va a poner en nuestro camino, con los compañeros del trabajo, a veces compartimos con gente que ni conocemos, por ahí nos encontramos en medio de supermercado, en la calle. Entonces este año es el que tenemos que compartir. Dice que el Señor recorría ¿qué? Las ciudades y las aldeas, compartiendo el evangelio de los reinos, del reino. Que este sea el tiempo de salir un poquito de nuestra zona de confort como iglesia. Un tiempo de evangelizar, no de reevangelizarnos a nosotros mismos, sino de evangelizar a aquellos que no le conocen. Porque es así. Qué bueno cuando salimos. Yo recuerdo que una vez iba a evangelizar y todos querían salir conmigo, que yo prediqué, y yo, madre mía, yo quería salir con el que más hablaba. Yo decía, no, aquí. Y todos, no, yo quiero con usted, ay, conmigo, de verdad. Y yo quería con la más avispada de todas. Yo dije, con esta me voy, porque esta sabe cómo predicar. Y a veces nos pasa eso. No, el mundo nos necesita. Él es el que está al lado, el mundo te necesita. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que se llama Jesús, que está en nuestro corazón. Entonces que este sea el tiempo en que tú digas, Señor, voy a invitar a comer a mis amigos que no conocen de Cristo, a mis compañeros de trabajo, a alguien que conozca, y voy a hablarles de Jesús. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado con hermanos de la iglesia que hacen una reunioncita, una comida, me dicen, pastora, venga que invité a un compañero para que les hablen de Jesús? Qué lindo cuando hacemos eso, porque qué bueno es cuando usted invita a los que siempre quiere. ¿Quién no quiere? Usted invita a los que ama, a los que a usted le caen bien, pero qué lindo que usted invite a aquellos, este año que sea nuestra meta, a alguien que necesite la palabra de Dios, a alguien que necesite de Jesucristo, a alguien que necesite escuchar el evangelio que usted y yo hemos escuchado. Entonces, la compasión, el compartir. Y por último, dice la palabra de Dios en Isaías 52, 7, 8. Vamos a leerlo. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Dice que son hermosos los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Dios vuelve a traer a Sión. Dice la palabra de Dios, Isaías 52 del 7 al 8. Dice que son hermosos los pies. ¿De quiénes son hermosos los pies? De los que anuncian el evangelio de Cristo. Y dice que somos como atalaya. ¿Qué es lo que hace una atalaya? Mire, los atalayas estaban en las ciudades, ahí en una torre alta, anunciándole al pueblo cuando venía el enemigo. Tremendo. A eso nos ha llamado Dios, a ser atalayas. ¿Y qué significa cuando eres atalaya?
Imagínense, los atalayas tenían que vigilar. ¿Qué pasaba si el atalaya se dormía? ¿Qué pasaba si el atalaya se dormía? Pues la ciudad era rodeada, era sitiada y los conquistaban, ¿sí o no? Entonces el atalaya tenía que estar bien así abierto, con los ojos abiertitos, vigilando cuando venía el enemigo, diciendo: viene el enemigo, corran, escóndase. Dice que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Y se aparta. Ve el peligro y se esconde. No es que no, viene aquí el tsunami y yo en el nombre de Jesús ahí me paro crucificado, pues se va para el cielo inmediatamente. Es así. Eso dice la Biblia, que el que ve el peligro se esconde, se aparta, busca dónde puedo estar mejor, dónde puedo estar más firme. Entonces los atalayas dice que son aquellos que traen la palabra de Dios. Dicen que son aquellos que están pilas avisando que viene el enemigo o que hay un peligro. Por eso, mi hermano, cuando usted habla la palabra de Dios, no a todo el mundo le va a gustar, pero no importa, sígalo haciendo. Porque cuando a mí me predicaron por primera vez y me enseñaron que yo estaba tan mal en el camino, tampoco es que me haya encantado, pero el Señor verdaderamente habló mi corazón y me enseñó que el camino hay que corregirlo. El camino hay que corregirlo. Si tú has escuchado la palabra de Dios, corrige tu camino, porque eso ya es decisión propia. Tú decides si escuchas la palabra de Dios, pero también decides si cambias con la palabra de Dios. Eso es decisión personal y no de nadie más. Yo escuché y un día dije: no, que va, eso es mentira. Pero luego volví a escuchar y dije: sí, este es el camino por el cual quiero caminar. Porque delante de nosotros está el bien y el mal. Tú escoges. Pero nuestro deber como iglesia es avanzar y predicar, es ser esos atalayas que dicen: mira, corrige tu camino, mira, no vas por un buen camino, venga, vamos adelante. Tú no sabes si tal vez la persona que tú te encuentres, no sé cuántos testimonios hayan encontrado ustedes, pero no sabes si ese sea el día que verdaderamente tú le prediques a alguien y sea el día que el Señor se lo lleve a su presencia. Mucha gente el Señor le ha dado esa oportunidad, y ese eres tú a quien Dios quiere usar para llevar esa palabra. Cuando uno predica el evangelio de Dios, ¿sabe? Dios es amor. Uno predica la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Hay gente que lo tomará hoy, lo tomará mañana, cada uno. Pero ¿sabe qué pasa? Siempre la palabra de Dios dará fruto. Así como ha dado fruto en nuestras vidas, dará fruto en los demás. Somos esos atalayas de Dios. Y dice que tus pies son hermosos cuando tú predicas la palabra de Dios. Que en este 2023 tú le digas: Señor, me voy a dedicar a hablar de Jesús. Me voy a dedicar a abrir una célula, voy a abrir mi casa para que el pecado de mi casa salga y venga la bendición de Dios a mi familia. Porque a veces parece que en vez de estar limpiando nos estamos embarrando más. Tenemos que buscar esa santidad de Dios. Tenemos que buscar verdaderamente. Si usted quiere tomar una determinación en este año, tómela bien. Dígale: Señor, voy a vivir en santidad, voy a creerte a ti. Determine serle fiel al Señor. Determine pararse firme, ser un hombre y una mujer de palabra, ser un hombre y una mujer de bien, ser un hombre y una mujer que obedecen lo que está escrito en la palabra de Dios. Buscar esa santidad de Dios, porque escuchamos la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros decide si se aparta o no se aparta del pecado. Es una decisión personal. Pero déjame decirte que no hay nada que el Señor haya dicho que dejemos que sea por nuestro bien. Nada. Todo lo que el Señor nos pide en este año, en cada año de nuestras vidas, es por nuestro bien. El Señor nunca te va a pedir algo: Señor, me convertí, dejo mi mujer y mis hijos, porque eso no nos equivoquemos, ¿sí o no? El Señor nunca te va a decir: deja tu familia. Te va a decir: deja la otra. Deja al que no es el marido tuyo y es marido de otra o de quién sabe quién. Eso es lo que el Señor nos pide. El Señor nunca nos va a pedir nada que sea de bendición o que nos convenga. Todo lo que el Señor nos dice que dejemos es porque para nosotros no edifica, y porque algo mejor tiene Él para nuestras vidas.
Que en este nuevo año sea nuestro compromiso con Dios. Señor, queremos avanzar como iglesia. Este año voy a empezar a pedir más por otros y dejar de pedir solo para mí. Porque hay mucha necesidad, hermanos. Hay mucha gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que está en los hospitales muriéndose. Hay mucha gente que está en la cárcel sin una palabra de esperanza, llenos de odio y de resentimiento. Y ahí es donde el Señor nos necesita. Dice en San Juan 17:22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Eso es lo que le dijo el Señor, la oración al Padre. La gloria que me diste yo se las he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como Dios es uno. Qué lindo que tengamos la unidad como iglesia. Y unidad no significa que todos pensemos iguales, porque uno no piensa igual a otro, ¿sí o no? Todos somos diferentes. Y yo creo que la verdadera unidad está en que todos somos diferentes, pero cada uno respeta al otro y listo. Si no estás de acuerdo, listo, tú en lo tuyo y yo en lo mío. Y así aprendemos. Los verdaderos matrimonios que funcionan no son cuando son iguales, o cuando uno quiere cambiar al marido para que sea como uno, o a la mujer para que sea como él. Los verdaderos matrimonios, los que más funcionan, son cuando son completamente desiguales, pero hay respeto. Pero hay respeto. No pensamos iguales, pero yo te respeto y tú me respetas. Tú vives tu vida y yo la mía. Con el marido no puedo vivir la vida, o sea, en cuanto a la vida normal. Con el esposo, yo siempre digo, con mi esposo, él somos como el agua y el aceite. Él es muy diferente a mí, yo le respeto y tú me respetas, porque no quiero que él sea como yo, ni él quiere que sea como soy yo. Ninguno de los dos, pero cada uno respeta al otro. Y la verdadera unidad en la iglesia está en que todos somos, dice la Biblia, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el Señor hace la comparación como el cuerpo humano. La cabeza, usted no puede decir, ay no, me corto la cabeza porque no me gusta, ¿sí o no? O me corto una mano, o me corto un pie. No, dice que todos son, cada uno de nuestros órganos son tan importantes. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica y única. Y ni el uno es más importante que el otro. Todos lo necesitamos. Porque si uno se corta la cabeza se muere, ¿sí o no? Pero ¿y si se corta un dedo? Imagínense si se corta el dedo, o un piecito, o el del tobillo para abajo, ¿cómo quedamos? Es importante. Cada parte de nuestro cuerpo es importante, y esa es la comparación que Dios hace en la iglesia. Todos somos importantes, todos somos necesarios, todos podemos predicar de Cristo, todos podemos avanzar en una misma unidad. ¿Y cuál es una misma unidad? Con un mismo propósito, y es glorificar a Jesucristo todos juntos. Amén. Que ese sea nuestro propósito para este año, glorificar a Jesús. Que tú le digas, Señor, yo quiero glorificarte, yo quiero hablar de ti, que donde quiera que yo vaya, tu nombre sea exaltado, que yo pueda hablar de Jesús. Si lo reciben o no lo reciben, eso ya se encarga el Señor de los corazones. Pero tú y yo sí tenemos que cumplir algo, y es hablar la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero que ahí donde estés tú le digas, Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra. Ayúdame a glorificarte. Yo quiero que ahí donde estés tú le digas, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo. Dice que Él recorría todas las ciudades y las aldeas, trayendo esperanza. Y muchos querían que el Señor les pagara las deudas, les sanara todas las enfermedades, pero en realidad Él venía a traer esperanza. En realidad Él venía a que se llenaran de fe, porque con la fe podremos salir adelante, podremos creer y ver los milagros de Dios en nuestra vida. Porque
Porque la solución no es humana, la solución viene del cielo. Y yo quiero que tú le digas hoy al Señor: Señor, verdaderamente yo quiero aprender a recorrer las ciudades para llevar tu palabra a aquellos que no tienen una esperanza. Porque nuestra esperanza no está en este mundo, mis hermanos, nuestra esperanza está arriba. Aquí la vida es pasajera. Y hoy aquí viviremos hasta 80, pero allá viviremos una eternidad. Y esa eternidad es la que vale. ¿Con cómo vamos a vivir la eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Y que digamos: Señor, queremos tener esa corona, pero esa corona no viene por nuestras buenas acciones. Esa corona viene por aquellos que le predicamos el evangelio. Y uno no sabe a quién le va a predicar el evangelio. Usted no sabe si la persona que se encuentra, usted le predica el evangelio y mañana sea más usado que Pablo o Pedro. O sea, un gran siervo, una gran sierva de Dios. Yo conocí un amigo que nunca se ha puesto firme en las cosas de Dios, pero se dedicó a predicar y le ha predicado, y ahora de los que él ha predicado hay 3 pastores. Tremendo. Y él anda todavía ahí pensándolo. Y yo me reía, yo le decía: wow, 3 le escucharon la palabra y son pastores. Esos 3 no lo miraron a él, miraron a Jesús. Y ahora los 3 le predican a él, a ver si se vuelve firme un día en las cosas de Dios. Pero eso es, ¿sabe qué se llama eso? El poder del evangelio. Porque el poder del evangelio no está en la fuerza humana. El poder del evangelio está en lo que es la palabra de Dios. Tal vez tú le dices y tú mismo no la crees, y el otro recibe el milagro, porque esa es la palabra de Dios. Es poder. La Biblia dice que su palabra es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo del corazón y llega y cambia y trae esperanza donde hay desesperanza, y trae vida donde hay muerte, y redarguye de pecado, de justicia y de juicio la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y que este sea el año de predicar esas buenas nuevas. Que este sea el año que usted diga: Señor, este año quiero predicar a otros. Quiero llevar tu esperanza. Quiero tener compasión de los que no te conocen, Señor. Quiero que podamos estar unánimes, unidos en la iglesia, en un mismo propósito, Señor, en un mismo sentir como iglesia. Que tú le puedas decir: Señor, usa mi vida este año. Usa mi vida para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra llegue a los corazones que la necesitan, a aquellos que no conocen la salvación. Oh Señor, te damos las gracias. Ahí donde está, yo quiero que tú cierres tus ojos y le digas: Dios, gracias por el privilegio de conocerte. Estamos iniciando un año, pero queremos iniciarlo de tu mano, Señor. Queremos iniciarlo con esa fe y esa certeza de que tú estás con nosotros, de que tú eres el que nos sustentas, el que nos has llamado. Pero también queremos iniciar este año sabiendo que seremos bendición para otros. De mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Dile, tú eres mi adoración, Tú eres mi adoración y mi eterna canción, Señor. y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Gracias te damos, Jesús. Ahí donde estás, yo quiero hacer un llamado para las personas que nos visitan por primera vez. Si tú estás en este lugar por primera vez, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y ahí donde estás, yo quiero que si tú estás por primera vez o te vas a reconciliar con el Señor, tú hagas esta oración donde estás, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu entendimiento. Iglesia, vamos a acompañarle. Yo quiero que tú ores. Padre, yo te doy gracias en este día, porque hoy comprendo que tú enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz. Jesús a morir por mí en la cruz. Hoy abro mi corazón a ti Hoy abro mi corazón a ti y hoy acepto a y Jesús hoy acepto a Jesús como el Señor de mi como vida. el Señor de mi vida. Y te pido perdón, Señor. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón por todos mis Te pido pecados, perdón por todos mis pecados, porque sabemos que te fallamos. porque sabemos que te fallamos. Pero hoy pongo mi vida delante de ti. Pero hoy pongo mi vida delante. Abro mi corazón Abro mi corazón. y te acepto como el Señor de Te mi vida acepto como el Señor de y mi mi vida Salvador. y mi Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.